Su gobierno nació de un pacto diabólico. Usted sabía con quién pactaba y que no podía salir bien. La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica. Acaba de llamarle piolines a los policías nacionales que han ido a Cataluña. Es una vergüenza. Lo que ha dicho el presidente del Gobierno es que ustedes llevaron en condiciones indignas a Cataluña a nuestra policía y a nuestra Guardia Civil. Bueno, pues el primero en levantar la liebre, en quejarse de esa alusión, era Edmundo Val, el portavoz adjunto de Ciudadanos. ¿Qué tal, señor Val? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. No le convenció las explicaciones que dio el ministro del Interior, que dijo no se refería a los agentes, sino a los barcos. Pues la verdad es que no. Mire, dos reflexiones le hago muy rápidamente. La primera, que lo he pensado mucho desde ayer, aquella reflexión que hacía don Alfredo Pérez Rubalcaba, que decía siempre con respecto a las posibles alianzas que pudiera tener el Partido Socialista con los separatistas, decía siempre: a lo mejor queremos estas alianzas en la ingenuidad de que ellos se van a volver constitucionalistas y lo que va a ocurrir es que nos van a arrastrar a nosotros al separatismo, ¿no? Esto es un poco lo que pasa con Pedro Sánchez, que de tanto tratar con sus socios de gobierno, con los separatistas, se le ha pegado también la forma de hablar, la jerga. Esta mañana también escuchaba una agencia de las que contrastan precisamente este tipo de noticias, que ponía de manifiesto cómo esta expresión, lo de los piolines en Cataluña, era una expresión que solamente utilizaban los separatistas. Que la utilice el presidente del Gobierno y que luego tenga que venir el ministro del Interior a desdecirle, a matizarle, a corregirle, porque desde luego es una metedura de pata y una ofensa gravísima a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me parece lamentable en un gobierno serio. Pero en segundo lugar también quiero poner de manifiesto el contexto, es decir, hay que interpretar esas palabras dentro de la frase completa que acaban ustedes de reproducir ahora mismo en directo, ¿no? ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro Sánchez en realidad al Partido Popular? Ustedes llevaban policías, nosotros llevamos futbolistas. Es decir, ustedes lo que estaban haciendo era inflamar la situación, ustedes, el gobierno del Partido Popular, no el Estado de España, no, el gobierno del Partido Popular lo que hacía era reaccionar frente a los desmanes, reaccionar, prevenir, intentar que no se produjera un referéndum ilegal por mandato de la autoridad judicial, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Nosotros llevamos a la selección española. Yo creo que del contexto está clarísimo que no se estaba refiriendo a los barcos, se estaba refiriendo a los policías nacionales y a los guardias civiles que fueron acosados, que no se les permitió alojarse debidamente, que hicieron una tarea abnegada, que cobran, por cierto, bastante poco sueldo, y tampoco el Partido Socialista ha estado por la labor de su equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra. Se estaba refiriendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no al barco. Bueno, por si alguien tiene alguna duda, mientras estaba usted hablando veíamos las imágenes de ese 2017, de esos barcos en las que es verdad que los policías además estuvieron en condiciones muy precarias, trabajando en unas condiciones que, como usted decía, fueron difíciles para ellos en ese momento. Vamos con el gran asunto de la mañana, señor Val, que es la llegada del Rey Emérito. Está confirmada ya por la propia Zarzuela. ¿Es un momento adecuado para que vuelva Juan Carlos a España? Bueno, yo esta semana lo vengo diciendo ya, que ya es hora, ¿no?, de que este tema yo creo que salga un poco de la luz pública. Estamos hablando de un ciudadano que fue el jefe del Estado, que hizo por otra parte además una tarea encomiable en la transición española, pudiendo pasar desde un régimen dictatorial a un régimen de derechos y libertades, respetando el régimen jurídico que existía en el régimen anterior, un proceso modélico de transición a la democracia plena y avanzada que es estudiado en todas las facultades de ciencias políticas del mundo, porque es la primera vez en la historia que sucede algo así, y que posteriormente, sin embargo, pues hizo una serie de cosas francamente decepcionantes. Yo también lo he dicho, lo he reconocido, cosas que además fueron reconocidas por él, que es básicamente defraudar impuestos, por mucho que efectivamente esto no fuera constitutivo de ningún ilícito penal, y todos sus asuntos se han sobreseído. Por lo tanto, es un ciudadano libre, es un ciudadano privado, que ya no ejerce ningún tipo de competencia pública. Puede ir, volver, asentar su residencia, vivir donde le dé absolutamente la gana. Que esto va a ser aprovechado por las fuerzas que son los socios del Gobierno, incluso algunos que son el propio Gobierno, y me estoy refiriendo lógicamente a Podemos, para tratar de denostar la monarquía parlamentaria, para tratar de vilipendiar precisamente el régimen político que establece nuestra Constitución, es evidente. Esto
ocurre en este país, en donde nos encontramos con un gobierno, en donde existe una parte del gobierno que no cree en la forma del Estado, que no cree en la forma que establece nuestra Constitución y que aprovecha la mínima de cambio para intentar torpedear, para tratar de minar las instituciones básicas del Estado. La monarquía parlamentaria, sí, claro, y con esto lo intentarán con la venida del rey emérito, pero también el Poder Judicial, cuando hablan del brazo judicial armado de la derecha, cuando critican las resoluciones judiciales siempre y cuando no les den la razón. Cuando les dan la razón, el Poder Judicial es magnífico. Cuando le quitan la competencia al Consejo General del Poder Judicial para poder nombrar vacantes en las más altas instancias de la magistratura. Bien, esto es Podemos, esto es Esquerra y esto es Bildu. Pero yo, sinceramente, creo que en este momento la monarquía parlamentaria está fuertemente asentada en España y que el rey Felipe VI ha hecho una labor ejemplar precisamente en el tratamiento de esta cuestión relativa a su padre. De todos modos, como usted decía, en los autos de la Fiscalía no queda claro que hubo irregularidades que quedan amparadas por la prescripción o por la inviolabilidad. En el debate, por ejemplo, de las explicaciones, ¿no? El gobierno, la parte socialista del gobierno insiste, no estaría mal que el rey emérito diera explicaciones de por qué lo hizo, de si está arrepentido, de si no. ¿Ahí usted considera que serían necesarias esas explicaciones? ¿Que sería, por ejemplo, este fin de semana un buen momento para hacerlo? Pues mire, yo desde luego me he expresado en términos bastante semejantes a los que me acaba usted de indicar. Yo creo que efectivamente la Fiscalía pone de manifiesto que existían esas irregularidades. Eso es una decepción, es una persona que debía haber llevado una conducta absolutamente ejemplar. Cuando se ocupan tan altas magistraturas de la nación, hay que tener una conducta especialmente clara, una conducta especialmente ejemplarizante y, por lo tanto, yo insisto y repito que efectivamente esa conducta no lo fue y, por lo tanto, fue decepcionante. Otra cosa es que además se le exija por parte del gobierno pues como una especie de humillación, de acto de contrición, de arrepentimiento en una postura, pues ¿qué quiere que le diga? Me recuerda mucho a ciertos postulados religiosos más que a postulados cívicos. ¿Por qué? Pues porque las explicaciones ya las ha dado la Fiscalía. Las explicaciones ya las ha dado en sus resoluciones la Fiscalía. Ya ha dicho la Fiscalía que existen irregularidades, ya ha dicho que esas irregularidades no son susceptibles de ser enjuiciadas penalmente, pues ya está. Punto y final. Vamos a olvidarnos de esta circunstancia, vamos a permitir que un ciudadano que está en plenitud de sus derechos fundamentales fije su residencia o viaje por donde le dé la gana y vamos a seguir adelante, sobre todo poniendo nuestra confianza en el sistema constitucional, creyendo en la Constitución y en el sistema de la monarquía parlamentaria que también lidera Felipe VI. Señor Val, otra cosa de lo que pasó ayer por la tarde en el Congreso, en esa comisión en la que se dio el visto bueno a la ley del sí, ¿no? La ley conocida como el sí, había la intención del gobierno, del Partido Socialista de incorporar una enmienda que venía a regular la prostitución de alguna manera. Al final no se incorporó porque si no pues, la ley corría el riesgo de no salir. ¿Ha llegado el momento de afrontar este asunto desde la abolición, desde la regulación? ¿Y cuál es la posición de Ciudadanos? Pues me parece que sí, que efectivamente es el momento, de acuerdo además con otros países de nuestro entorno que son democracias avanzadas como la nuestra, y me refiero pues a Holanda o a Suiza o a otros muchos países de nuestro entorno que tienen regulado esta situación. Efectivamente, el Partido Socialista ayer cedió a este tema, fue además una condición que le puso Ciudadanos para no rechazar esta ponencia, este informe con respecto a la ley, porque mire, además le digo una cosa, es que la ley incorpora una nueva tipificación de los delitos contra la libertad sexual, que es una copia de lo que en su día estudió y dictaminó con mucha sabiduría la Comisión General de Codificación. Hemos escuchado esta mañana una noticia espeluznante de una nueva violación en grupo en Valencia. Pues mire, este es el problema. Esto se motivó precisamente como consecuencia de la sentencia de la manada y llevaba consigo pues el estudio de lo que era la resistencia de la víctima en el supuesto de violaciones grupales. Precisamente esta reforma lo que pretende es subsanar esto y era para nosotros una objeción muy importante el hecho de que se regulara la tercería locativa, el arrendamiento de locales donde se ejerce o se practica la prostitución que el Partido Socialista trataba de sancionar, que trataba de establecer consecuencias penales con respecto a esta actuación y lógicamente estamos hablando siempre de la prostitución ejercida de forma libre, no de las mafias
mafias que explotan la trata de personas con fines sexuales. Creemos en Ciudadanos, efectivamente, que ha llegado el momento de regularlo. Creemos que hay que regularlo con una actuación contundente, sancionadora y represiva en relación con las mafias, en relación con las coacciones, pero también creemos que debe ser regulado y que debe ser, por lo tanto, una actividad profesional libre, la prostitución, cuando las mujeres deciden libremente realizar esta actividad. Somos un partido liberal, creemos que el cuerpo de la mujer pertenece a la mujer y nos parece, además, una cierta incoherencia por parte del Partido Socialista en este sentido, que siempre ha defendido, como nosotros también, por ejemplo, que el derecho al aborto es una conquista social de la mujer y que la mujer es dueña de su propio cuerpo y es dueña de su útero y del fruto de su útero, y sin embargo en este tipo de cosas, por las presiones que tienen del feminismo más antiguo, más rancio y más radical, pues le parece inmoral que una mujer libremente, insisto en esta palabra 1001 veces, libremente se dedique a esta actividad profesional retribuida. En este sentido, ayer a punto estuvieron de llegar a un acuerdo con el Partido Popular, porque en estas cosas sabe usted que el Partido Socialista y el Partido Popular son dos partidos conservadores. Se ponen de acuerdo precisamente en estas circunstancias, y mi compañera Sara Jiménez, y desde aquí quiero mandarle de verdad un cariñosísimo abrazo, porque lo peleó hasta el final para conseguir que esto desapareciera precisamente del Código Penal, esta punición, este castigo de la tercería locativa. Pues Edmundo Val, como siempre, muchísimas gracias por analizar un poco aquí los asuntos que están encima de la mesa este jueves. Gracias. A vosotros un placer como siempre, Marc. Gracias. Bueno, me voy a quedar con este asunto. Ahora estaremos en el